Dios les bendiga, amados hermanos, buenas tardes. Tengan todos ustedes, les envío una bendición, un abrazo y un saludo a todos los que nos siguen a través de este pan diario, a través de estos devocionales que día a día estamos transmitiendo para que tú sigas nutriendo tu vida espiritual, sigas creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hoy tengo una palabra que sé que va a dar a tu vida y que el Señor te va a ayudar a salir del fracaso al éxito. Pero quiero empezar a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 20, que dice: Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzaron cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Bien, aquí hay una confrontación que hace el Señor a todos los discípulos mientras comían, y les dice algo tremendo, algo que los sorprende y que los llega a entristecer y en gran manera. Le dice a alguien de ustedes: me va a traicionar. Pero hoy quiero hablar un poquito de la palabra fracaso. Les dijo: uno de ustedes va a fracasar. Y eso fue lo que golpeó tremendamente su vida en ese momento. Ellos, dice que entró una tristeza tan grande porque se conmocionaron ante esa palabra, ante esa confrontación de fracaso, de traición, y sobre todo que no les dijo: uno de allá afuera me va a traicionar, sino que les estaba diciendo: uno de ustedes, de los que están en mi mesa, de mis discípulos, de los que están conmigo, uno de ustedes va a fracasar, me va a traicionar. Y eso fue lo que les sacudió. Una cosa es que fracasemos, porque yo sé que tú y yo, en algún momento de estar caminando con el Señor, aún sentados en la mesa del Señor, podemos fracasar. Pero lo tremendo, lo duro, o lo que no debería de suceder a nosotros como cristianos, es de que nos quedáramos siempre en la mesa del fracaso. En verdad les digo, uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas. Pregúntale de quién está hablando. Recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? A quien yo le dé el pan mojado. Ese es. Y tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Haz lo que tengas que hacer. Fíjate que en el versículo 22 dice: entristecidos en gran manera comenzaron cada uno de ellos a decirle: ¿seré yo? ¿Por qué preguntaban ellos? ¿Seré yo? Cada uno le preguntó, no solamente Judas le preguntó, sino todos le preguntaron: ¿seré yo? ¿Por qué? Preguntaron porque tenían miedo de fracasar, tenían miedo de ser señalados como un fracasado, ¿no? A pesar que andaban con Jesús. Y te quiero decir algo: nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestras equivocaciones deben de ser el fertilizante, ¿verdad? Para alcanzar el éxito. Te vuelvo a repetir que lo peor sería quedarte fracasado. Pero ellos tenían la incertidumbre, ¿no? Mejor pregunto, ¿no? ¿Seré yo el que he fracasado? Todos hemos tenido la experiencia de fracasar alguna vez en nuestras vidas. Alguno piensa que siempre van a fracasar, pero te digo que nuevamente que ese fracaso debe de llevar al éxito. Y yo puedo ver en el libro de Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, en el capítulo 34, versículo 4, dice la palabra del Señor: y le dijo Jehová a Moisés: esta es la tierra de que juré a Abraham, e Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Te he permitido verla con tus ojos,
mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho por Jehová. Pero quiero preguntarte a ti algo. ¿Murió fracasado Moisés? No, Moisés fue un gran líder, hasta ahí había llegado su liderazgo, pero no murió fracasado. Se le permitió ver, no entrar, pero nunca él lo consideró como un fracaso, sino él llegó hasta donde el Señor le había permitido, hasta donde iba a ser su liderazgo, pero jamás murió fracasado. Ni me acuerdo de David, que también un rey poderoso, un rey tremendo, después de su caída, después de su fracaso en haber caído en adulterio, tampoco murió en adulterio, tampoco murió fracasado, sino su reinado continuó. Por eso te digo que los fracasos son el fertilizante para tus futuras victorias. Así es que quiero hablarte de esa palabra que hoy debe de terminar, porque sé que muchos de nosotros hoy en este tipo de encierro hemos estado en una incertidumbre tremenda, que pensamos que ha sido un fracaso, nos hemos desanimado, hemos dejado la oración, hemos dejado la lectura, hemos dejado de congregarnos y eso ha menguado nuestra fe y tal vez nos hemos sentido fracasados, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero tú, después de salir de este encierro, no podemos salir con ese fracaso. Bien, y también quiero decirte que el fracaso de una persona debe ser una señal de alerta para ti, para mí, y aprender de ello. Recuerdo a Tomás Alva Edison, que al invertir la bombilla, el foco, no fue fácil, tuvo miles de fracasos y él llegó a expresar esto: este nuevo fracaso lo único que está haciendo es perfeccionar mi invento. O sea que había aprendido de todos sus fracasos hasta perfeccionar la bombilla, que hoy en día la conocemos como un foco, como una lámpara. Por eso es importante saber que el fracaso de uno debe de ser una alerta para el otro, como los fue los discípulos. Judas fue una señal de alerta en el fracaso que tuvo para que ellos aprendieran de él y fueran diferentes. Fue una advertencia para los discípulos. Y bien, dice Lucas capítulo 5, versículo 1, una historia que también nos llama la atención de cómo sacó del fracaso al éxito a un Pedro que vivía y se sentía fracasado. Dice Lucas 5:1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agalopaba sobre de él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Quiero decirte que la mejor hora para pescar esa era en la madrugada. Jacobo, Pedro, Juan estaban ahí, eran excelentes pescadores, pero estaban pasando por una situación difícil, no habían pescado nada, se sentían fracasados, se sentían mal. Y dice el versículo 3: entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase se detiera un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Por qué el Señor especifica aquí que entró en la barca de Pedro? Porque Jesús quiere ver si tú le das permiso de entrar a tu vida, más aún si te sientes fracasado, si te sientes destruido. Jesús quiere entrar a tu barca y Él quiere que tú le des permiso para que Él te siga enseñando, que a través de su palabra te va a sacar del fracaso. Eso es importante, hermano. Y dice más adelante: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, ¿no? O él se hubiera quedado con su conocimiento de que pues ya entré y no pesqué nada, y se hubiera quedado con esa, o creerle a Jesús lo que le estaba diciendo de que lo intentara de nuevo, pero ya con Jesús en su barca. Pedro se pudo haber quedado con su pensamiento, pero le dio una oportunidad a Jesús. Dijo: más en tu palabra echaré nuevamente la red. Eso fue clave en la prosperidad de Pedro, en el éxito que tuvo Pedro después. Darle un lugar a Jesús, obedecer su palabra, y mira lo que sucede. Versículo 6: habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hizo señales a sus compañeros que estaban en otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahí está la prosperidad de Pedro, ¿eh? Sacaron una gran cantidad de peces. Ahí el Señor
saca a un Pedro del fracaso, le muestra cosas importantes, ¿verdad? Y lo lleva al éxito, al triunfo, a la prosperidad, ¿verdad? Por eso es que vemos en el versículo que sigue que Pedro le contesta. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Reconoció su condición, reconoció que había fracasado porque era pecador, porque su pecado no lo dejaba avanzar, porque se había quedado en el fracaso y porque no se daba la oportunidad de volverlo a intentar. Pero sobre todo la gran decisión que tomó de dejar entrar a Jesús en su barca, de prestarle su barca a Jesús para que él enseñara y sacarlo del fracaso a un éxito rotundo. Eso es lo que quiero sembrarte el día de hoy, que pases tú, que me estás oyendo en este video, y tu Iglesia de Cristo, Casa de Dios y Puerta del Cielo, que salgamos de nuestro encierro. Si salimos fracasados, entremos y demos lugar a Jesús para que nos lleve a un éxito, a un triunfo, a una victoria diferente. Este 2020 muchos lo están considerando como un año de fracasos, como un año de enfermedad, como un año de peste, como un año clave para que sucediera todo esto que está pasando, pero nosotros debemos de considerar 2020 como un año en que el Señor nos va a llevar al éxito. Hay un letrero en la entrada de Casa de Dios. Cuando entras tú al pozo y llegas a Casa de Dios, en el patio hay un letrero que dice: levántate 2020, el año de levantarnos, el año de cantar victoria. Quiero terminar en el versículo que sigue diciendo: porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Todos los fracasados a veces tienen temor del éxito, pero aún más los que se quieren quedar así, les da miedo el éxito. Pero a ti y a mí no nos debe de dar el miedo, el éxito, el triunfo a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y termina diciendo este pasaje: asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora te haré pescador de hombres, te haré empresario. Ahora tú vas a enseñar a los demás a que salgan de su fracaso y los lleves tú al éxito. Tú vas a ser un gran líder, tú vas a ser un hombre de empresa, tú vas a ser un motivador, tú vas a ser un hombre que les pueda hablar a los demás para llevarlos al éxito a través de mi palabra. Y el versículo termina diciendo: y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Dejaron todo su fracaso, dejaron todo su pensamiento mediocre, dejaron todas sus derrotas pasadas, de las cuales ya habían aprendido, lo dejaron y quisieron seguir a Jesús, el único que te puede sacar de tu fracaso. Y hoy espero que esta palabra quede en tu vida, porque este 2020 lo vamos a considerar como un año de preparación, como un año en que Jesús trabajó en nosotros para llevarnos a la victoria, al éxito, al triunfo. Iglesia de Cristo, espero que este devocional, esta palabra, te haya hecho reflexionar, la hayas meditado, pero sobre todo la pongas en práctica para que tú experimentes un éxito, un triunfo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, te envío un abrazo, una bendición muy especial a todos ustedes, y sigue declarando 2020, año de aprendizaje, pero también de éxito y de triunfo. Que Dios los bendiga.